Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. La tierra sabia, la tierra piensa, guardia, guardia, fuerza, fuerza, guardianes de la vida, guardianes del planeta, de esta tierra herida, de esta tierra nuestra, astros luminosos protegiendo la paz, bastones poderosos, precursores de paz, la voz de la conciencia representada, con fe, resistencia, con un gran ideal, de respetar la esencia de la tierra heredada y compartir amor y justicia ancestral. Bueno, y le damos los buenos días y la bienvenida a toda nuestra querida audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz. Hoy en nuestro programa número 529. Iniciamos escuchando esa bella interpretación del himno de la Guardia Indígena, la Guardia Fuerza, con los parranderos del Cauca, con Andrea Echeverry, con Ali Aka Mint, Amos Piñero, Chane Mesa, La Perla, Carlos Arturo Villamarín, Derli Eliseth Muspazú, Eulalia Yagari y Gregorio Merchán. Esta es la unidad de los artistas colombianos con los indígenas en esta bella producción del himno de la Guardia Indígena. Ejemplo de la centenaria resistencia frente a los despojadores, los saqueadores y exterminadores que los continúan acechando. Un homenaje al sector indígena en resistencia por la vida, por la tierra, por los derechos a vivir dignamente en armonía con la naturaleza. Y es que es absurda la manera como este gobierno nacional actúa con extrema lentitud y desidia en el desarrollo de los acuerdos, no solo con los indígenas, sino con FECODE, con los campesinos y con los demás sectores de la población colombiana, incluyendo los acuerdos pactados en el proceso de paz. Y es que los motivos y las condiciones siguen siendo las mismas hoy en día. La estigmatización y la criminalización del derecho a la protesta social, el continuo asesinato de los líderes sociales y excombatientes reincorporados en el proceso de paz, y la represión más brutal en contra de los jóvenes. Y además, el gobierno insiste en reformas antisociales en el Congreso de la República, introduciendo micos en los temas tributarios, en la salud, en el presupuesto, y con una cascada de medidas que atentan en contra del bolsillo y el bienestar de todos los colombianos. Es más, este es un gobierno que descaradamente se atreve a suspender la ley de garantías para las elecciones que se avecinan, por supuesto, para utilizar los recursos del presupuesto nacional en programas y contratos que generen votos en campañas a través de las alcaldías y las gobernaciones. Toda una práctica rastrera, tramposa y mafiosa. Sin duda que no existe otra posibilidad para los colombianos que generar procesos de unidad para poder enfrentar a este Estado que hoy en día está en poder de las castas corruptas, mafiosas y criminales que ocupan los altos cargos de la administración estatal al servicio de los intereses de la burguesía, de la mafia, de los empresarios y de los organismos internacionales. Así que es el momento de hacer el gran pacto de los sectores sociales, étnicos, sindicales, populares y políticos que se convierte en una única oportunidad para confrontar al Estado en manos de la mafia corrupta. En esto, la clase trabajadora organizada tiene una inmensa responsabilidad para poder sacar de esta vergüenza en la que se encuentra el país. Unamos nuestras manos, marchemos juntos, hagamos un gran pacto. Un pacto histórico que nos permita construir un sueño por un mundo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todo el pueblo colombiano. Y en esto el magisterio tiene mucho que hacer. Bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Con un gran ideal de respetar la esencia de la tierra heredada y compartir amor y justicia ancestral. Bueno, y como siempre en Voz Educadora tenemos el informe distrital con el compañero Luis Alexander Hurtado, vicepresidente de la AVE, con la mejor información y orientaciones de nuestra organización sindical. Muy buenos días, compañero Alexander. Muy buenos días, Carlos. Un saludo fraterno a la mesa de trabajo, a los compañeros y compañeras del magisterio por parte de la Junta Directiva de la AVE. Esta semana que pasa, la Junta Directiva de la ADE participó de los comités sindicales locales, los cuales dejan valiosos elementos para seguir
exigiendo al gobierno distrital el respeto por la labor docente y la defensa de las comunidades educativas. De igual manera, nos reunimos con los docentes provisionales para tener un espacio de formación en derechos laborales y de salud, donde la Junta escuchó las inquietudes y adversas situaciones laborales con miras a fortalecer un plan de acción que permita confrontar tales exigencias de parte de los directivos docentes y la Secretaría. Y se compromete a hacer acompañamiento necesario frente a cualquier situación irregular. También se desarrolló con una importante asistencia a la 8ª Asamblea Pedagógica en las sendas de la pedagogía crítica y reflexiva para enfrentar el modelo de explotación excluyente y neoliberal en la educación pública estatal. Estamos comprometidos en la defensa de la matrícula en todos los colegios públicos estatales y en este sentido invitamos a los padres de familia a interponer los derechos de petición y las tutelas para defender el derecho fundamental a la educación y en consecuencia la asignación de los cupos escolares requeridos. De igual manera, exigimos se respete el proceso de traslados de los docentes con todas las garantías, tanto para los docentes de carrera que requieren mejorar sus condiciones laborales, como para los docentes provisionales, que mantengan su asignación académica en las vacantes liberadas por traslado. Y en el caso de los docentes que se reporte sin asignación académica, se verifique rigurosamente tal situación, evidenciando reducir sin fundamento la planta docente. De esta manera exigimos el ajuste y la emisión inmediata del calendario 2022 en respeto a las condiciones laborales y de bienestar familiar del magisterio. Exigimos el respeto de las garantías en el proceso de evaluación de desempeño en el marco normativo determinado por la Guía 31 sin condiciones adicionales, no concertadas, garantizando el debido proceso por parte de los rectores desde los acuerdos pactados al inicio del año escolar y recomendamos a los docentes en el caso de que consideren que su proceso no ha sido adelantado en el marco de tales disposiciones, exigir el segundo evaluador y acudir a los recursos de reposición o apelación, como es orientado normativamente por la Guía 31 de evaluación de desempeño. Sin duda, las condiciones de arremetida, tanto del gobierno distrital, que ignora las demandas de la población de la ciudad, como el nacional, que esta semana, luego de la visita del fiscal general de la Corte Penal Internacional, Corin Khan, por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos dentro del país y la actuación de las entidades judiciales, se ve obligado a firmar un acuerdo vinculante para que Colombia se comprometa en la realización de un informe anual por parte del Estado sobre el avance de las investigaciones de las instituciones como la Fiscalía y las altas cortes de derechos humanos en nuestro país. Más aún, cuando hoy Colombia es considerado el país más peligroso para defender la tierra, el medio ambiente y la vida. Exigimos garantía a los derechos y le apostamos a la consolidación de nuevas configuraciones sociales que nos permitan avanzar hacia la justicia económica y social. Por ello, reivindicamos el pacto histórico como una confluencia de fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda que le apunten a la construcción de un objetivo común hacia la transformación real de nuestro país. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo, presente. Les habló Alexander Hurtado, vicepresidente de la ADE. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas y pullas, muchas pullas, a la arbitraria Secretaría de Educación del Distrito, que a portas de culminar el año escolar, traslada maestros interfiriendo con los procesos educativos de los estudiantes. El autoritarismo presente a rajatabla. Pullas. Y pullas, pero recontra pullas a la Secretaría de Educación de Bogotá, que primero niega el permiso a la ADE para las reuniones sindicales docentes por circuitos y luego bloquea el acceso a la página para impedir que los docentes se conecten virtualmente desde sus instituciones educativas. ¡Qué cinismo, autoritarismo y unanimismo! ¿Qué tal? Pullas y recontra pullas, pero muchas pullas a la alcaldía bogotana y su policía nacional, que inician cacería de brujas y montajes de falsos positivos, arremetiendo contra líderes ambientales y de prensa del medio alternativo de Suba, capturándolos injustamente. Libertad,
libertad. Puyas, puyas, puyas. Y puyas, recontra puyas a la extradición de Don Otoniel, promovida por el presidente Duque sin pagar por los más de 130 procesos que tiene en Colombia. La extradición sería una revictimización a las víctimas y una burla a la justicia colombiana. Parece más un acuerdo entre este paramilitar y el Estado colombiano. Nada raro. Puyas, puyas, puyas. Y puyas, recontra puyas a los políticos corruptos que históricamente han tenido el poder y han gobernado nuestro país, por las estrategias que nuevamente salen a la luz para las elecciones 2022. Uso de cédulas de fallecidos, errores en el DANE, software de la registraduría alterado, anular ley de garantías, narcodinero, corruptela sin fin. Puyas, puyas, puyas. Y puyas, pero muchas puyas al crimen de lesa humanidad contra más de 180 integrantes de los pueblos indígenas Wiwa, Cancuamo, Arhuaco y Cogi, cometidos entre 2002 y el 2009, quienes fueron asesinados por militares y por paramilitares. ¿Qué tal? Puyas, puyas, puyas. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas, muchos vivas a la Asociación Distrital de Educadores que no para de luchar día a día por los derechos de los docentes, por su formación política, por la movilización en las calles y en las redes, denunciando los atropellos de la administración distrital y del gobierno nacional. ¡Viva la ADE! ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva, viva! Y vivas, pero muchos vivas, recontra vivas a los docentes que, sin importar la persecución de la Secretaría de Educación del distrito al sindicalismo, asistieron a la asamblea por circuitos la pasada semana. Magisterio siempre en pie de lucha. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva, viva! Y vivas, vivas, muchos vivas a la Federación Internacional de Derechos Humanos que instaura ante la Corte Penal Internacional la denuncia por crímenes extrajudiciales en Colombia. Gobierno colombiano al banquillo. Colombia bajo vigilancia por sus crímenes de Estado. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva, viva! Y recontra vivas, pero muchos vivas a las bases del Partido Liberal del Tolima que se alejan de su dirección y le apuestan a la opción del cambio, le apuestan al pacto histórico. Y en otros departamentos está sucediendo lo mismo. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva, viva! Y vivas, muchos vivas a la JEP que continúa esclareciendo la verdad sobre la victimización de miembros de la Unión Patriótica y confirma una vez más el papel del paramilitarismo y del Estado en el genocidio contra este partido político de izquierda. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva, viva! Y vivas, pero muchos vivas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado colombiano por el caso Ginette Bedoya, quien en el año 2000 fue raptada por paramilitares, golpeada, torturada y después violentada sexualmente. 21 años esperando un fallo. ¿Qué tal? Que viva la verdad y la justicia. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva, viva! Y vivas, vivas, muchos vivas al movimiento Pacto Histórico que está agrupando y enamorando a miles de personas en las plazas de las ciudades para buscar un cambio en las elecciones 2022. ¡Viva el Pacto Histórico! A sumar. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva, viva! Bueno, y en Voz Educadora llegó la hora del informe nacional con María Eugenia Londoño, compañera del Comité Ejecutivo de FECODE, con las exigencias ante el FOMAC para que el gobierno garantice condiciones dignas para el magisterio colombiano. Buenos días, compañera María Eugenia. Un SOS por la salud mental del magisterio colombiano. De manera sistemática hemos venido investigando, consultando los altos índices de morbilidad del magisterio colombiano para entender efectivamente que una cifra de aproximadamente 100.000 maestros y maestras con comorbilidades tiene que ver de manera fuerte y contundente con las enfermedades de salud mental.
En ese sentido, estamos señalando efectivamente que el acoso laboral, el acoso digital, las altas horas de jornada laboral, todo el proceso de reposición, la incertidumbre, la pérdida de los seres queridos, ha afectado efectivamente el nivel emocional, el nivel psicológico, el nivel de estrés de todo el magisterio colombiano. Un magisterio que está en la primera línea de atención de nuestros niños y niñas y que se ubica en una población profundamente vulnerable. Es por eso que en este contexto recogemos el concepto de la CEPAD y de la UNESCO, que están planteando resguardo socioemocional y le están diciendo a los patronos que tienen que generar garantías de continuidad laboral y condiciones de trabajo digno. Es así como hoy estamos exigiendo desde nuestra representación ante el Consejo Directivo del FOMAC al Gobierno Nacional que existan rutas, inversión, voluntad política y abrazo para el magisterio colombiano para superar todo el problema de las enfermedades mentales, efectivamente haya un clima laboral, haga efectivamente un ambiente laboral que permita condiciones laborales dignas para un magisterio que urgentemente está luchando y defendiendo la vida y la salud. Por lo tanto, estamos llamando a rechazar situaciones que generan estrés como el no pago de salarios a final de mes. Todas y todos a las calles a reclamar nuestro salario puntual porque cumplimos con el calendario y el gobierno debe responder por nuestro mínimo vital. Voz Educadora. La voz de los sin voz. ¿Sabías que hace más de 500 años los pueblos indígenas fueron despojados de sus territorios, de su cultura y de sus posesiones, pero jamás de su dignidad y resistencia? La palabra minga o minca es una palabra quechua que hace referencia a la reunión de diversos actores, saberes y herramientas en busca de un objetivo común, como es desde la construcción de un puente hasta la preparación de un almuerzo. En lo político, cada grupo apoya con lo que puede, comida, guardia, autoridades, música, pero el fin es la construcción de un país mejor. La minga indígena es el movimiento de protesta que se creó en el sur de Colombia a finales del siglo pasado en busca de reivindicar derechos. A partir de la Constitución del 91, los miembros de la minga, con sus bastones de mando al hombro y un himno cumbiero que reza defender nuestros derechos así nos toque morir, se han enfrentado a todos los gobiernos con diferentes picos de tensiones importantes. En el 2008, con Álvaro Uribe Vélez en el poder y ahora con su aliado Iván Duque al frente del Palacio de Nariño. Para este año 2008 se movilizaron por 4 elementos muy importantes para ellos. Primero, por la vida y derechos humanos. Segundo, por el territorio. Tercero, por la paz y modelo económico. Y finalmente, por la firma de la paz. Aún continúa la persecución y el asesinato sistemático a estos pueblos. Ahora se vive nuevamente un brutal genocidio. La minga indígena sigue en resistencia. Y como dice su himno, porque por cada indio muerto, otros miles nacerán, tototores y paeses, yanaconas y guambianos, coconucos, siapidaras, todos indios colombianos. Corazones indios que con valentía y fuerzan sus corazones por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones por justicia. Bueno, y ahora en Voz Educadora llega la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, haciendo el doloroso análisis del contexto nacional plagado de un gobierno con prácticas fascistas. Buenos días, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras y maestros de Colombia y a los escuchas de la Voz Educadora. Compungido y con un gran dolor en el alma, comparto con ustedes las siguientes reflexiones. Ninguna persona sensata, ningún ciudadano colombiano jamás pudo pensar o imaginar que llegaría al poder un gobierno que aplicara las mismas políticas y los mismos procedimientos
antihumano de los nazis hitlerianos. Y sin embargo, en el transcurso de los últimos 3 meses hemos vivido una experiencia que solo es comparada con los procedimientos y la sevicia que utilizaban los nazis para tratar de eliminar a sus enemigos. La parte final de ese capítulo la acabamos de vivir ahora en la captura del narcotraficante Otoniel, quien tiene en Colombia más de 130 juicios abiertos, 6 condenas por crímenes de lesa humanidad, incluida violación de menores. Y sin embargo, el gobierno Duque hizo todo lo posible por capturarlo sano y salvo. El mismo comandante de la policía, Vargas, dijo que lo prioritario era capturarlo vivo. Y este mismo gobierno 2 meses atrás, con una sevicia increíble, preparó meticulosamente unos bombardeos contra niños que estaban en contra de su voluntad en un campamento guerrillero. En síntesis, tenemos un gobierno que tiene procedimientos cuidadosos, extremadamente humanos para capturar a Otoniel y tiene la máxima brutalidad y sevicia para exterminar a unos niños que en contra de su voluntad estaban en un campamento guerrillero. Sin embargo, conociendo los procedimientos utilizados por el presidente Álvaro Uribe en sus 2 periodos, hemos debido esperar esto que tiene consternado no solo a Colombia, sino a toda Latinoamérica. Afortunadamente, hemos empezado una campaña que puede llevarnos a un gobierno progresista, profundamente humano, incluyente y democrático, como seguramente será el gobierno de Gustavo Petro. Hasta otra ocasión. Bueno, y le damos la bienvenida a Emiro Espitia, compañero del Colegio San Rafael en Voz Educadora, y él nos trae la voz científica, hoy desarrollando el tema del genocidio en Yemen, en la que participan mercenarios colombianos, otro escándalo de nuestro gobierno. Bienvenido y buenos días, compañero Emiro. Buenos días, les habla Emiro Espitia para Voz Educadora, y el tema de hoy es un informe de lo que ocurre en Yemen. Poco o nada se sabe sobre la guerra, o mejor dicho, el genocidio que está ocurriendo en Yemen, en la península arábiga, por parte de los Emiratos Árabes Unidos y lógicamente con el apoyo de los Estados Unidos, que han pasado por Obama, Trump y Biden, y que son las mismas políticas en asuntos de guerra. Lo que ya no es sorprendente es que en ese conflicto hayan más de 800 mercenarios colombianos que tienen el aval del gobierno y que son contratados a través de la empresa Blackwater Worldwide y la Global Enterprise para defender los intereses del gobierno de Emiratos Árabes Unidos desde que comenzó la guerra en el 2015. Asimismo, hacen presencia en otros países como Libia, Irak y Afganistán. Lo que sucedió en Haití con el asesinato del presidente Jovenel Moïse fue otra muestra más de cómo se sigue exportando mercenarios y que, según Luis Arce, presidente de Bolivia, estarían implicados en un plan para asesinarlo en las pasadas elecciones. Por no ser un servicio regulado, Colombia se convirtió en una zona de producción de mercenarios más violentos y con menos grados de profesionalización. En síntesis, se está produciendo asesinos a nivel internacional. Pero volviendo a Yemen, su importancia radica en su ubicación estratégica en el espacio de Bab al-Mandab, que vincula el Mar Rojo con el Golfo de Adén, a través del cual pasa la gran mayor parte de los barcos petroleros del mundo. Es decir, es un punto geoestratégico importante. Es el país más pobre de los países árabes. Lleva años azotados por una cruenta guerra donde la hambruna y la muerte no son tenidas en cuenta por ninguna norma.
Actualidad. Más de 5.000 personas han sido desplazadas en Argelia, Cauca, en la última semana, por causa de presencia de grupos ilegales y la ausencia del Estado colombiano. El registrador nacional y el director del DANE crean sospechas al presentar censos con diferencia de 5 millones de habitantes, lo cual huele a fraude electoral. A 5 policías de Popayán se les imputó cargos por agresión, maltrato y violación a una joven en las manifestaciones del 12 de mayo pasado. Al detenido Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, se le investiga una propiedad que tenía en sociedad con el esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Los clanes políticos de los Char, los Aguilar y Dilian Francisca Toro, entre otros, serían los favorecidos con la eliminación de la Ley de Garantías, mermelada y corrupción para los amigos del gobierno. Según informe de la ONU, el desplazamiento en Colombia en el año 2021 es el más alto de los últimos 10 años. Representantes de la Unión Europea exigen el cumplimiento de los acuerdos de paz y rechazan la violación de los derechos humanos en Colombia, al tiempo que el fiscal de la Corte Penal Internacional apoya la Jurisdicción Especial de Paz. Preguntas, aportes y sugerencias a voceducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook y en YouTube con Voz Educadora. Y continuamos buscando la unidad, haciendo un pacto, el pacto histórico en la construcción de un mundo mejor con justicia social para todo el pueblo colombiano. Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. A toda nuestra querida audiencia, un abrazo, un feliz descanso y chao, chao. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la